Otro factor a tener en cuenta durante la campaña electoral son los personeros. Los personeros son personas que justamente van a estar para defender los votos del candidato. Y estos personeros deben estar, por tanto, capacitados. A veces los organismos electorales son los que capacitan a los personeros justamente para que puedan ejercer su derecho a defender los votos de sus respectivos candidatos. Los personeros están presentes el día de la votación, justamente observando cómo se desenvuelve la votación. El papel de los personeros es fundamental. ¿En qué situación? Cuando la disputa de la elección es muy corta, cuando no se tiene la seguridad de quién va a ganar una elección. Entonces, la defensa del voto, de voto a voto, es fundamental. Se conocen experiencias que muchas veces en la mesa se ha permitido pues que un candidato pueda ganar en votos, justamente por el rol, por el papel de los personeros. El personero debe saber cuándo el voto es válido, justamente para defender para defender los votos de su candidato y para impugnar los votos que no son válidos de los demás candidatos. Es fundamental los personeros en las elecciones. Sobre todo juegan un papel fundamental en las elecciones distritales, en el caso de Perú, las elecciones provinciales, donde ahí la disputa es voto a voto. Entonces, el personero debe estar capacitado pues para poder ejercer su derecho a la defensa del voto y también para impugnar los votos que no son válidos correspondiente a otros candidatos. Enseñar a votar al simpatizante, así como se lo capacita al personero, al simpatizante también debe enseñársele a votar en la medida de lo posible. Muchos electores, sobre todo mujeres, y en general todos los electores a veces tienen sus preferencias electorales por tal o cual candidato, pero a veces no conocen su nombre o no conocen el partido político o la organización política por la cual se están presentando. Hay un grupo de electores que al final de cuentas se ve que no saben por quién o a qué organización política representa el candidato de su preferencia. También debe orientarse, debe instruirse cómo votar correctamente para que su voto no sea invalidado, es decir, para que su voto exprese su voluntad de apoyo a determinado candidato. Hay en algunos lugares los candidatos o los encargados de enseñar a votar a los simpatizantes hacían reuniones en la noche con pizarras y ahí enseñaban a votar a sus simpatizantes. Eso tiene que analizar el candidato y su grupo para ver si es posible o ver la forma como capacitar a sus simpatizantes, a los electores que tienen preferencia por ellos. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales en un proceso electoral. Ejercen muchísima influencia en las elecciones. Pero hay dos tipos de medios de comunicación que nosotros consideramos los clásicos, y dentro de los clásicos tenemos pues a la televisión, los programas noticiosos,
los programas de opinión en la televisión, tenemos la radio también, los diarios, las revistas, que son elementos importantes. Dependiendo de la localidad, por ejemplo en la parte urbana de la localidad, la gente más ve televisión. En la parte rural, la gente más escucha radio, ¿verdad? Los diarios también corresponden más a la parte urbana. Entonces cada uno tiene una proporción de ciudadanos que prefiere uno u otro medio de comunicación, pero en general son importantes, y dentro de esto la televisión ejerce más influencia por la imagen que presenta. Y el otro grupo de medios de comunicación son los que han aparecido estos últimos tiempos, conocido como redes sociales. Ahí están el Facebook, que es muy popular, casi hay muchísimas personas, un alto porcentaje de personas, sobre todo de jóvenes, que acceden al Facebook, o popularmente conocido como Face. El Twitter, que es más, digamos, para candidatos, para personalidades, para personas, instituciones, pero también es importante, que permite conocer al instante la información, las decisiones, un punto de vista, una opinión, digamos, a través del Twitter. El otro medio importante relacionado con el teléfono es el WhatsApp. El WhatsApp, que permite comunicarse también. Hay grupos de WhatsApp. Entonces hay toda una organización también que tiene que tomar en cuenta el candidato y su organización para ver cómo maneja su información, cómo va utilizando estos medios modernos, importantes justamente para ir creando percepciones, para ir configurando la imagen del candidato, para ir tanto poniendo las cosas positivas de ellos, como también defendiéndose en el caso de que requiera aclaraciones algunas cosas. Hay algunos que organizan, pues, sobre todo en la parte del Face, hacen toda una organización de tal manera que van rebotando las noticias, van haciéndolo a los ojos de la población, de que se vea, pues, que tiene mucha simpatía, lo que se llama dándole los likes, los populares likes, o me gusta, o digamos, reenviando o republicando ciertas cosas para hacerlo popular, para hacerlo lo que se llama viral, ciertas cosas, ciertos elementos. Entonces cada grupo tiene que organizarse para ver cómo trabajan estos aspectos que son fundamentales y que constituyen elementos importantes, que son libres, que normalmente son de fácil acceso y con bajo costo, y sobre todo considerando que muchos electores de todos los niveles siempre acceden a estos medios de comunicación, sobre todo al Face. Entonces ahí tienen que tener una organización, los encargados para publicar las cosas oficiales, tanto en imágenes como en textos o grabaciones diversas. Esto es fundamental tomarlo en cuenta. Los medios de comunicación son los que van creando percepciones en los electores, y esto es fundamental. En los medios se hace, pues, la publicidad, se paga la publicidad. Una publicidad bien hecha, bien organizada, puede sumar también muchos
mucho, puede captar muchos votos, se trabaja mucho con la psicología, con la emoción. Recordamos que el voto es altamente emotivo, justamente que se configura a través de la percepción, y los medios de comunicación son fundamentales en configurar la imagen de un candidato y la imagen en general de los candidatos, de lo que representa, de lo que significa, etcétera, etcétera. Los debates. Los debates normalmente en estos últimos tiempos han empezado a cobrar importancia. Hay confrontación, se dice confrontación de ideas, de planes. Mayormente los debates están organizados, digamos, por su forma. Están organizados para confrontar planes y programas de gobierno. Pero la gente, en general, el elector en general, no le concierne, no le da mucha importancia al plan y programa. Lo que sí debe tomar en cuenta un candidato que se presenta a un debate es que es una vitrina donde el elector va a estar muy expectante a cómo se desenvuelve. No tanto en el contenido, sino en la forma como desenvuelve, cuál es su postura, cuál es la mirada, cuáles son los gestos, cómo se dirige a la población, cómo se dirige para rebatir al adversario. Y ahí cualquier error va a pesar mucho. A veces los debates ejercen papel fundamental justamente por esos pequeños detalles, no por el programa que presentó uno o que presentó otro, que puede ser importante, sino por las cosas que suceden dentro de ese debate. Los debates mayormente lo organizan pues para campañas, para elecciones presidenciales, pero también en circunscripciones pequeñas. A veces lo organizan la población misma, sus representantes. Normalmente el que está adelante en las preferencias electorales tiene más que perder que ganar si va a un debate. Por eso es que mayormente no quiere asistir al debate. Y no quiere asistir al debate justamente porque cualquier desliz, cualquier error puede significarle perder electores. En muchos debates en estos últimos tiempos, pues ciertos candidatos han repuntado precisamente por la forma como se han presentado. Del segundo abajo se presenta más relajados. ¿Por qué? Porque en cambio el que está adelante en las preferencias electorales tiene más que perder, y a veces los nervios pueden jugarle en su contra, y ahí juega papel importante la tranquilidad y el dominio escénico, la facilidad de palabra con que tenga, el dominio de las cosas. Eso es fundamental entonces en los debates, que se han hecho ya una cosa habitual en los últimos tiempos para las elecciones generales, digamos, y también para cierto tipo de elecciones en determinadas circunstancias. En el caso del Perú tenemos algunos debates que jugaron en contra de ciertos candidatos por las cosas como se presentaron allí. Entonces el que está segundo pues va con todo, o el que está tercero va con todo, porque sabe que en ese debate puede lograr cosas importantes en su favor. Hay que ver también quién lo organiza y cómo está dado el debate como para presentarse algo que asegure. Pero tiene que evaluar y tiene que prepararse para el debate. Prepararse sobre todo para un debate que es importante también. Las encuestas son muy habituales en los últimos procesos electorales. Las encuestas en determinados electores ejercen influencia porque van orientando también
inclinación de los electores hacia determinados candidatos. Las encuestas son importantes por este hecho. Nos dan una lectura de cómo va pensando de las preferencias de los electores, siempre y cuando pues las encuestas sean hechas con seriedad y dependiendo por quién son hechas, porque hemos visto que las encuestas pueden ser hechas y pueden ser publicadas con ciertos intereses detrás de ellos. Por eso se recomienda que cada grupo político, que cada candidato tenga también sus propias encuestas, pero estas encuestas tienen que ser encargadas a profesionales, a personas que hagan una encuesta lo más objetiva posible, porque justamente el candidato y su organización política en un proceso electoral lo que menos deben hacer es engañarse. No orientar las encuestas. Si hacen unas encuestas, que es la lectura del momento, hay que tener mucho cuidado para no confiar tanto. La confianza debe ser relativa, es una lectura de momento. Insisto nuevamente en que el voto del elector es altamente subjetivo, altamente emotivo. Entonces, de eso depende pues su orientación en determinado momento. Hay factores que se van moviendo en una campaña, cada momento se van moviendo las cosas, se van moviendo las situaciones, las circunstancias que van justamente moviendo también las preferencias. Hay actos que desencadenan ciertas, digamos, hay momentos, hay situaciones en que un determinado hecho determina que un candidato repunte o que un candidato caiga. Y eso se refleja pues en las encuestas. Entonces las encuestas también nos permiten pues conocer la percepción y la orientación del voto de los electores en un determinado momento. Los candidatos deben a la par tener sus propias encuestas y que deben encargar a personas lo más objetivos posibles que sepan hacer este tipo de cosas para ver si las encuestas publicadas por los organismos electorales tienen cierta objetividad. Es un elemento importante porque orientan de una u otra manera los votos, pero hay que darle su papel y su lugar respectivo. Y ahí también algunos datos nuestros.